En el día de hoy vamos a estar dialogando acerca de uno de los temas más polémicos y a la vez interesantes de la Biblia. Y sí, estaremos hablando de Hechos, capítulo 15, versículos 1 al 21. Las famosas 4 leyes de los gentiles, las cuales son descritas en el versículo 20. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que estas famosas 4 leyes de los gentiles, que aquí les dejaré el versículo 20 en pantalla, las cuales dicen que usted se tiene que abstener de la idolatría, de la fornicación, de lo ahogado y de la sangre. Y esto ha sido tomado por parte de los grupos religiosos para decirle al creyente que él no tiene que cumplir la ley o Torá, sino que él vive sin ley. Entonces, profundicemos alrededor de este tema y entendamos qué fue lo que en realidad quisieron decir los apóstoles. Entonces, continuemos. Antes de entrar en materia, es necesario que entendamos dos cosas. La número uno es que la Biblia fue subdividida en versículos y capítulos por parte de este hombre sabio que aquí les dejo en pantalla, que es más bien la intención con la que él dividió la Biblia, él junto a su equipo, no lo hizo una persona sola, lo hizo él más su equipo. Entonces, la intención de él de hacer estas subdivisiones fue la de ayudar en las búsquedas, no de que usted tomara un versículo, lo apartara y este versículo aislado usted hiciera doctrina. Esa no fue la intención. La intención no fue que la Biblia fuese manipulada o fuese trastocada o fuese apartado dicho versículo para torcerlo. Otro punto que debemos tener en cuenta antes de iniciar este análisis es de que cuando los judíos, que no es lo mismo que la nación de Israel, recordemos que los judíos son las tribus de Judá y de Benjamín, el resto de las tribus hasta el día de hoy permanecen en el exilio y la Biblia tiene promesas futuras sobre estas tribus que hoy día son gentiles y que serán rescatadas por parte del Mesías. De hecho, la misión del Mesías, aquí les dejo el versículo, es la de rescatar a estas tribus. Esa es la misión. Ese es lo que vino a hacer el Mesías. Él vino a buscar a estas personas que hoy día son gentiles. Entonces, como les hablaba de los judíos, ¿y por qué empecé a hablar de ellos? No es con el fin de criticarles, es con el fin de entender su cultura. Los judíos, una vez regresaron del exilio de Babilonia, ellos empezaron a agregar muchos mandatos que hoy día serían conocidos como mandatos rabínicos, que en aquel tiempo eran conocidos como fariseísmo o como tradiciones. Ellos empezaron a agregar este tipo de normas con el fin de no pecar. Pero la Biblia prohíbe que se cree una cerca que proteja la cerca. O sea, la cerca es suficiente para proteger la casa y no que se haga una cerca exterior para proteger la cerca. Eso está prohibido. Entonces, ellos lo que hicieron fue hacer una serie de mandatos que protegieran al mandato. Parece un poco filosofal, pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en tiempos del Mesías no se sabía distinguir entre judaísmo y Biblia o Torá. O sea, los judíos practicaban todas las tradiciones acompañadas de la Biblia. Había tradiciones como el lavado de manos, pero también la corrupción había permeado mucho en el andamiaje doctrinal de los judíos. Por ejemplo, yo les hablaba en un video anterior que hice que se llama ¿Por qué el Mesías perdonó a la mujer adúltera? Y el motivo por el que él la perdonó es porque ellos, para tentarle, le llevaron a la mujer, pero no le llevaron el hombre. Sin embargo, la ley obliga a que le lleves ambos. Tienes que llevarle a la mujer y al hombre para que el juez pueda tomar la decisión. Entonces, después de esta larguísima introducción, vamos a mirar, no lo vamos a leer, pero vamos a mirar el versículo 20. Yo se lo dejaré en pantalla para que ustedes lo lean. Y aquí veremos cuáles son las 4 leyes de los gentiles. La número 1 es que se abstengan de la contaminación con los ídolos. La número 2 de la fornicación. La número 3 de lo ahogado y la número 4 de la sangre. Entonces, como les decía, las religiones se agarraron de estas cuatro disposiciones que dieron los apóstoles
para de estas 4 formar doctrina, pero se olvidaron de leer el 21. ¿Por qué? ¿Qué dice el 21? Ese sí lo vamos a leer. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo o cada Shabbat. Entonces, ahora que lo hemos leído, ¿por qué ellos dijeron eso? Les pondré un ejemplo humano. ¿Qué necesita usted para ir a la escuela? Necesita un lápiz, un cuaderno, algunos otros herramientas, algunos útiles escolares y ir a la escuela. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela lo van a educar. ¿Sí me entendieron? O sea, necesitan estas 4 cosas necesarias y el 21 lo explica. ¿Por qué? Porque Moisés es leído. ¿Qué es Moisés? A ver, ¿a qué se refirieron con decir Moisés? La ley. Porque la ley es leída todos los sábados. O sea, si un niño usted lo manda a la escuela y le da los instrumentos que él necesita o los útiles escolares, al ir cada día él va a ser educado. Eso fue lo que ellos dijeron. ¿Qué fue lo que dieron a entender las religiones? Que simplemente había que cumplir estas 4 cosas. Entonces, vamos a leer el 1. Veamos cuál fue el origen del conflicto. Y dice el versículo 1 del capítulo 15. Entonces, algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito, aquí está la respuesta. Al rito, ¿qué es rito? Ya les he hablado que cuando se habla de rito, de tradición y de otro tipo de palabras que tengan que ver con esto, se habla de judaísmo. Aunque meten la palabra Moisés para darle fuerza al judaísmo, que se llama en realidad Talmud, Midrash, Mishnah, Alajá, Parashá y otro montón de nombres que en este momento ni me acuerdo, le agregan la palabra Moisés, le agregan tradiciones que Moisés nos enseñó, ritos que Moisés nos enseñó. Moisés no les enseñó esos ritos, son invenciones de los rabinos y que las aplican como si fueran parte de la Biblia. Los que vienen de la secta saben cómo funciona esto. Por ejemplo, un precursor, ¿cuántas horas tiene que predicar? Un montón. Díganme, ¿dónde en la Biblia aparece siquiera eso? En la Biblia lo manda usted a predicar por amor, no por tiempo, y mucho menos como un requisito de su salvación. A usted se le dice predica, pero por amor. Predica para enseñarle a tu prójimo. Predica para que se cumplan las cosas. Predica porque tú quieres a tu prójimo. Pero no se te dice que tú prediques porque eso te va a causar tal o cual cosa. O porque tú tienes que hacer o ayudar a una organización. Eso no está en la Biblia. Entonces, cuando usted sabe separar lo que es Biblia de lo que es judaísmo o de lo que es tradición humana o de lo que es religión, se le hace muy fácil el entendimiento. Entonces, cuando dijeron rito, ahí se cayó todo el argumento, porque rito es judaísmo. Ellos lo que estaban diciendo es que, por ejemplo, no conozco el rito de la circuncisión para los judíos, pero aquí sí les puedo dejar un ejemplo de cómo circuncidó la esposa, una mujer, la esposa de Moisés a su hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí les dejo el versículo. Tomó una piedra y le cortó el prepucio. Eso fue lo que hizo. Una mujer. ¿Y quién me puede negar que Moisés era un siervo del Creador? ¿Y por qué el Creador quería matar a Moisés? Porque no había circuncidado a su hijo. Entonces, cuando usted aprende a dividir lo que es tradición judía, ritos judíos, de lo que es Biblia, se le abre el panorama. Y usted automáticamente entiende el por qué el Mesías contendía contra estas cosas. Y el por qué los apóstoles aprendieron a que estas cosas no había que cumplirlas. Entonces, del versículo 2 al versículo 4 ellos van de camino. Aquí se los dejo en pantalla para que usted los lea. Entonces, cuando llegamos al versículo 5, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el versículo 5? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos, ya les di la respuesta. En el versículo 1 nos hablaron de rito. ¿Quiénes inventaron el rito? Los fariseos. Y en el versículo 5 se nos habla de los fariseos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Defendiendo su rito. Eso era lo que estaban haciendo. Dice,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, se habían hecho creyentes, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Claro que es necesario circuncidarlos, pero la circuncisión tiene que ser un deseo personal. ¿Abraham cuándo se circuncidó? Abraham se circuncidó después de haber creído. Pero él creyó primero y le fue contado por justicia. Aquí les dejo el versículo. Pero después se circuncidó. Y circuncidó él y toda su casa. Hay que circuncidarse. Porque es un mandato, inclusive antes de la ley. Porque cuando el Creador mandó a Abraham circuncidarse, Moisés no había ni nacido. Es como el sábado. El sábado es desde la creación, mucho antes de la ley. Pero a la gente le cuesta guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios hay que guardarlos todos. Claro, los que le competen. Si usted es hombre y es un mandamiento para mujer, usted no lo tiene que guardar. Si es un mandamiento para sacerdote y usted está en la dispersión, usted no lo tiene que guardar. Pero resulta que cuando el Mesías lo reúna, usted tiene la sangre sacerdotal, le va a tocar guardarlo. Así que no está de más que lo lea para saber de qué se trata. Haber crecido en el entorno de que Dios anuló su palabra, o que el Mesías anuló la palabra de Dios, y después de eso aferrarse a estas mentiras, es lo que ha causado que estemos tan desviados. Entonces, ya entendieron el versículo 5. O sea, nos está diciendo que como ellos eran fariseos, salieron a defender sus tradiciones. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Es necesario circuncidarlos. Claro que es necesario, pero debe nacer de tu corazón. Pero ahí viene más adelante la respuesta. Y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Cuando ellos decían la ley de Moisés, ellos no se estaban refiriendo a la ley de Moisés. Tenemos que ver que eran fariseos. Al ser fariseos ellos se estaban refiriendo a todo ese poco de mandamientos de hombres. Los discípulos dan la respuesta más adelante. La respuesta nos la da el versículo 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿A quién estaban tentando? A Dios. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de llevar. ¿Cuál era ese yugo? ¿Cuál era ese yugo? El yugo que estaban poniendo sobre la cerviz de los gentiles eran las tradiciones judías. Eso no lo puede cumplir nadie. Estudie el judaísmo. Trate de ver cuán grande es el Talmud. Estudie de qué se trata el Talmud. Estudie de qué son tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Inclusive algunas se ven tan absurdas que uno no las puede entender. Léase qué es un poco de judaísmo y se dará cuenta de que esto es lo que riñe contra la Biblia. Es lo que va de frente contra la palabra del Creador. Entonces a este yugo era que ellos se estaban refiriendo, a las tradiciones, a los mandamientos de hombre. Ese era el yugo. ¿Por qué? ¿Cuál es el yugo del Mesías? El Mesías tiene un yugo, ¿sabía? ¿Y cómo habla el Mesías de su yugo? Aquí les dejo el versículo. ¿Su yugo es qué? Fácil. ¿Y su carga cómo es? Ligera, ¿verdad? Porque esa es la Torá. La Torá es civilización. Aquí habría una contradicción claramente. Les dejo los dos versículos, uno arriba y el otro abajo. Uno es inllevable y el otro es fácil y ligero. ¿Qué les parece? El de Mesías, lógicamente él se refería a la Torá. Y el de ellos, ¿cómo es? Cargas difíciles, imposibles de llevar. Nos vemos en la siguiente. Haremos un capítulo 2. Un saludo.